Bueno, muchas gracias, Marga, y muchas gracias también a los organizadores por invitarnos a presentar aquí nuestro trabajo. Vincular y hacer una vinculación que nos parece importante, pero que no siempre es reconocida, no siempre la visualizamos de esta manera, ¿no? Que es el trabajo que desarrollamos desde los servicios sociales en pro del bienestar social, pero también en pro de la salud mental, ¿no? De niños, niñas y familias. Bueno, esto va. Bien, tengo que empezar haciendo una breve referencia al marco normativo. Nuestro trabajo se desarrolla teniendo como marco una serie de leyes y de normas que van desde la Constitución Española del 78, la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada por España en 1990, y luego toda una serie de leyes de rango nacional y de rango autonómico algunas que se han ido desarrollando en pro de la protección jurídica del menor. La primera es del año 96, las dos siguientes son del año 2015 y lo que suponen son una modificación de algunos aspectos del sistema de protección que estableció la primera ley. La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es del 2003, es un poco antigua. Es verdad que en junio se ha aprobado un anteproyecto de una nueva ley más, bueno, pues más progresista y más acorde a los tiempos que vivimos, y que también establece cuál es el marco de nuestro trabajo, que nos situamos en el marco de los servicios sociales generales, los servicios sociales municipales. Y la última ley es una ley muy innovadora que se aprobó en junio del año pasado, que se llama de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Es una ley, como digo, muy progresista. Preparando esto leía que quizá es la más progresista de Europa ahora mismo en cuanto a la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Y lo que quiero resaltar de todo este desarrollo normativo es la evolución que ha habido desde una concepción y de un trato a la infancia y a su protección, digamos, ¿no? Como sujetos o como una situación que había que reparar, que había que proteger. Es decir, estamos en carencia, entonces hay que intervenir, estamos en una dificultad, hay que intervenir para arreglarlo, para subsanarlo. La evolución es hacia unas normas más proactivas, más preventivas, más integrales, y que consideran el bienestar como el objetivo último, digamos. No tanto eliminar, que también, por supuesto, pero eliminar las situaciones de riesgo, de dificultad, sino caminar hacia ese bienestar. Todas estas normas nos dejan como dos epígrafes, dos situaciones sobre las que intervenir, que son niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección, y familias en situación vulnerable. Todo esto con un mandato y con un criterio último e importantísimo, es que hay que priorizar el interés superior del menor. Vale, y como digo, también nos hablan de buen trato, igualdad de oportunidades, identidad, derechos, satisfacción, integración, es decir, toda esa serie de mensajes en positivo. Bien, nos detenemos un poquito en lo que son las situaciones de desprotección. Bueno, esto es un ladrillo de texto, pero lo he recogido porque son las definiciones que la propia ley nos dice de lo que es. De entrada se distingue la desprotección, la dividimos entre el desamparo y el riesgo. El desamparo son aquellas situaciones en las que los niños están privados de su necesaria asistencia moral o material, por las razones que sean, pero se da esa situación. Entonces, automáticamente hay que la administración tiene que asumir la tutela. La administración responsable de esto es la comunidad autónoma. Las situaciones de riesgo son situaciones en las que se dan carencias, conflictos del tipo que sea en la familia, sociales, educativos, que perjudican el desarrollo adecuado del menor, o que están
violando sus derechos. No llegan a tener la intensidad como para hacer una separación del menor de su entorno familiar, pero sí la ley marca la obligación de las administraciones para intervenir y solventar, disminuir, reparar, solventar esas situaciones. Vale, vemos que tenemos un continuum de situaciones que van desde el riesgo más bajo hasta la situación de desamparo. ¿Qué ocurre? Al poner esta diapositiva es como que algo me chirriaba, ¿no? Y algo no me terminaba de encajar, ¿no? Creo que en mi cabeza estaba de alguna manera pesando todas estas noticias. He seleccionado, bueno, pues unas pocas, ¿no? Pero todas estas noticias y todo que nos llega, ¿no? Desde las redes, situaciones muy graves, evidentemente situaciones sobre las que hay que intervenir, situaciones que de ninguna de las maneras se pueden obviar, pero sí un poco con ese mensaje sensacionalista, negativo, de reparar, ¿no? O sea, me encontraba un poco en el punto anterior, ¿no? a la legislación, ¿no? a las normas. Entonces pensé que quizá nuestro trabajo se refleja mucho mejor en esta flecha, es decir, lo que nosotros queremos y donde nosotros nos situamos es en que esa situación de desamparo sea cada vez menor y vamos caminando hacia situaciones de riesgo social cada vez más bajo, de riesgo psicosocial cada vez más bajo, ¿no? Ese es nuestro camino y ese es nuestro eje de actuación. Si lo ponemos en una pirámide, queremos que la base del buen trato cada vez sea más amplia, cada vez sea ese sustento sea mayor y los otros categorías, ¿no? O las otras situaciones de mayor riesgo vayan disminuyendo. Bueno, esta sería un poco como la idea del trabajo. Las situaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo hacen referencia a una protección y cuidado inadecuados, ¿no? Y esto, ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo lo catalogamos? Tenemos que hablar de satisfacer las necesidades de niños y niñas y tenemos que hablar de respetar sus derechos. Mis compañeras de mesa han hablado ya algo de lo que son esas necesidades, de lo que entendemos esas necesidades. Claro, el catálogo de necesidades en el desarrollo es un catálogo muy amplio, o sea, vamos desde necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades emocionales, necesidades sociales, cognitivas, educativas, es decir, tenemos un abanico amplísimo de necesidades que quizá ahí está una de las principales dificultades y el arte de ser padres, como señalaba Petra. Los padres tienen que leer adecuadamente esas necesidades, tienen que decodificar adecuadamente qué es lo que los niños están manifestando con una rabieta, con un dolor de tripa, con un malestar, con un negarse a hacer los deberes, ¿no? con muchas situaciones distintas, que es como ellos lo van manifestando. Por otra parte, tenemos otra característica, y es que estas necesidades van cambiando evolutivamente. Van cambiando, o al menos va cambiando la manera en que debemos satisfacerlas, ¿no? Es decir, la necesidad de apego que tiene un bebé se manifiesta y hay que responder de una manera, y la necesidad de apego que tiene un adolescente hay que responder de otra manera, pero igualmente hay que responder, ¿no? O sea, aunque vaya y venga, aunque parece que pase de nosotros, aunque parece que eso le da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son un poco las grandes dificultades, ¿no? Y poder atender todos los ámbitos, conocer los ámbitos, estar atentos y conocer también a los cambios que evolutivamente se van dando, y sería un poco lo que necesitamos de padres y madres, ¿no? Que puedan leer adecuadamente y la suficiente flexibilidad como para responder de forma distinta en distintos momentos evolutivos. En cuanto a los derechos, pues la verdad es que no sabía muy bien qué decir aquí, porque realmente parece algo obvio, ¿no? Es decir,
los derechos de los niños igual que los derechos de cualquier persona. Sin embargo, no es tan, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y tendemos un poco a saltárnoslos, ¿no? Por ejemplo, eso también tan evidente, ¿no? Que es decir, a los niños habrá que escucharles, ¿no? Tendrán algo que decir acerca de su vida, acerca de su manera de funcionar, acerca de lo que necesitan, acerca de lo que opinan de las distintas cosas, ¿no? Pero eso es algo que con mucha facilidad nos lo saltamos y con mucha facilidad lo olvidamos. Vale. Esta falta de cuidado y de protección igualmente se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Puede ser en forma de maltrato físico, negligencia, abuso, etc. Para hablar, por ejemplo, de maltrato físico, no solamente tenemos que hablar o tenemos que pensar, ¿no? Esas situaciones que nos vienen a la cabeza con las noticias que ponía antes. Para hablar de maltrato físico también podemos pensar en esos padres y madres que corrigen a sus hijos pues con collejas, que a lo mejor no son muy fuertes, no lo sé, ¿no? Pero no sé, que nos las den a nosotros, ¿no? Que nos den una colleja a nuestro jefe cada vez que, yo qué sé, que hacemos una cosa regular, o quiero decir que nos sentiríamos humillados, ¿no? O sea, es decir, pues a los niños les pasa lo mismo, ¿no? La negligencia, Marga ha hablado también, y es súper importante, por supuesto hay negligencias mucho más graves, ¿no? Pero la ausencia de límites, ¿no? Y normas, que es algo que nos encontramos en el trabajo cotidiano, nos lo encontramos con mucha frecuencia, ¿no? Y esa respuesta que a veces dan los padres, no decir, bueno, es que no quiere. Bueno, ya, pero habrá que buscar la manera, o habrá que aguantar también su frustración o su rabieta o lo que sea, porque a nadie se le ocurre dejar a un niño que vaya con un tenedor a meter los dedos, a meterlo al enchufe, ¿no? Pues de la misma manera, otro tipo de límites menos evidentes a lo mejor en el día a día son igualmente importantes y son igualmente necesarios. Del maltrato físico también se ha mencionado, ¿no? O sea, un poco el maltrato psíquico, perdón, también se ha mencionado pues esas descalificaciones, ese ignorarle, ese insultarle, faltarle al respeto, ¿no? Etcétera. Bueno, el abandono es evidente, o la incapacidad para controlar la conducta del niño, niña o adolescente, que esta es una situación que es verdad que sobre todo en adolescentes nos encontramos con relativa frecuencia, ¿no? Con más de la que nos gustaría, ¿no? Esas situaciones en las que los padres se sienten absolutamente incapaces de influir lo más mínimo en el comportamiento de sus hijos, ¿no? Vale. He planteado como 3 retos o 3 cuestiones que son difíciles, ¿no? Para el trabajo que realizamos en los servicios sociales. La primera sería esta, ¿no? Los niveles en los que intervenimos son amplísimos, o sea, vamos desde la prevención más primaria hasta las situaciones más graves que pueden implicar la separación del menor de su núcleo familiar, ¿no? Entonces, el movernos en ese abanico de situaciones es un reto, o sea, no es sencillo, no nos ceñimos a una única cuestión. Este sería como el primer reto. Si recordáis la diapositiva, ¿no?, en la que hablábamos de qué nos dicen las leyes, nos hablan de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, en posible situación de riesgo, y de familias en situación de vulnerabilidad. En esa intersección es donde nos situamos los servicios sociales, donde se sitúa el trabajo nuestro de cada día, ¿no? Es decir, en esa intersección y en el trabajo de engranarlas, de unirlas, ¿no? Es decir, nuestro trabajo, y lo digo y insisto un poco en esto porque a veces se tiende como a entender de manera contraria, nuestro trabajo no es separar, nuestro trabajo es unir, ¿no? De tal manera que incluso en las situaciones más graves en las que se produce finalmente la separación del menor de su núcleo familiar, en el mismo momento en el que esa separación se produce, empezamos a trabajar para el retorno
de ese niño a su familia, siempre que sea posible, pero empezamos a trabajar para ese retorno, ¿no? Entonces, en ese engranaje nos situamos. Vale. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad familiar? Bueno, pues si nos paramos un poco a pensarlo, ¿no? O sea, la vulnerabilidad la relacionamos con la fragilidad, con la debilidad, y en definitiva son un poco esas situaciones que de múltiples orígenes, ¿no? De múltiples causas, que lo que hacen es que tenemos la percepción de que la familia es frágil, es débil para afrontar hitos normales, hitos de la vida cotidiana, ¿no? Lo laboral, lo educativo, lo económico, ¿no? O sea, entonces la sensación es un poco que esa fragilidad puede provocar una ruptura, o sea, es decir, es como que en cualquier momento, por algún lugar, puede romperse, ¿no? La situación. Bueno, intervenimos con las situaciones de vulnerabilidad familiar que generan situación de riesgo psicosocial en los menores. Esto ahora vamos a ver que es un poco tramposo, ¿no? Esta afirmación que acabo de hacer. Los factores de vulnerabilidad son múltiples, es decir, no he recogido todo, ¿no? O sea, podríamos añadir muchísimas más, ¿no? Lo económico, lo cultural. He puesto en negrita el aislamiento social porque eso sí que es un factor común que nos encontramos en el 99%, ¿no? De las situaciones de desprotección más severas, más serias, o de las situaciones de vulnerabilidad familiar, ¿no? La dificultad para establecer y para tejer redes sociales, que es un factor de protección fundamental, ¿no? Vale, ¿por qué decía lo de la vulnerabilidad y el riesgo? Vamos a ver, porque es verdad que hay situaciones de vulnerabilidad familiar en las que la valoración que podemos hacer del ejercicio de las capacidades parentales es absolutamente o bastante adecuada, ¿no? No hay una cuestión significativa. Sin embargo, esa situación de vulnerabilidad sitúa a los niños en una situación de desventaja, ¿no? Es decir, son niños que de entrada miran a su alrededor y son distintos. Son distintos porque se pasan más horas en los colegios, son distintos porque sus compañeros tienen 3 pares de zapatillas y ellos tienen unas. Son distintos porque sus compañeros tienen a su padre y a su madre en casa, ellos no tienen a lo mejor más que a su madre. Son distintos por muchos lugares y eso va, de alguna manera, va dejando también un pozo, ¿no? de diferencia, ¿no? y por lo tanto va generando también esa vulnerabilidad más personal. Y por otra parte, tenemos situaciones familiares que no calificaríamos de vulnerabilidad, de vulnerables, y sin embargo encontramos un ejercicio de la paternidad y de la maternidad inadecuado, ¿no? Pongo por caso, que esto es algo que nos encontramos también todos los días en nuestros centros de trabajo, pongo por caso situaciones de separación de padres y madres conflictivas, donde los niños están en medio es como que son los depositarios de ese conflicto, irresoluble, desde luego irresoluble para ellos, y son como un objeto, una bola que va de un lado a otro, ¿no? Y ahí no tiene por qué haber una situación de especial dificultad social, ni muchísimo menos. Vale, el otro punto era el criterio con el que tenemos que intervenir siempre, que es buscar y respetar el interés superior de las personas menores de edad. Se definió en la ley del 96, pero la de 2015 ya lo especifica mucho más, hace una definición muy exhaustiva y además nos señala cuáles son los factores o los criterios que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ponderar a la hora de decidir cuál es el interés superior del menor. Bueno, son muchos, como veis. He hecho una especie de resumen en estos 4, que sería respeto a sus derechos, preservar el entorno familiar siempre que sea posible, cuidado, protección y seguridad, y la estabilidad en las decisiones que se tomen. Quizá, dándole vueltas, faltaría uno que también es muy importante, que es el
oír, el escuchar al menor, ¿no? El escuchar a niños y niñas. Nuestra intervención, por lo tanto, se organiza en torno a dos ejes: valorar la situación de niños y niñas, es decir, cómo esa situación familiar que están viviendo puede repercute o puede repercutir en un futuro, en su desarrollo, y por otra parte valorar los aspectos que hacen vulnerable a esa familia y los aspectos que hacen fuerte a esa familia, ¿no? También Marga hablaba de factores de riesgo y factores de protección. Para nosotros eso también es fundamental, porque hay muchas veces que lo que más podemos hacer es fortalecer los puntos fuertes de la familia, ¿no? Vale. Aquí tenemos la segunda cuestión. La primera cuestión era el amplio abanico de situaciones sobre las que intervenimos, y la segunda cuestión, el segundo reto, sería el difícil equilibrio que tenemos que mantener entre ayuda y control. Es la realidad. Nuestra labor y nuestro mandato es de ayuda, pero nuestro mandato también es de control. Es decir, estamos trabajando con la situación familiar y tenemos el termómetro puesto en la situación de estos niños y niñas. Evidentemente, el peso en la balanza varía entre el control y la ayuda en las diferentes situaciones, y también varía la manera como las familias nos perciben, ¿no? A veces nos perciben como mucho más elemento de control y otras veces nos perciben como mucho más elemento de ayuda. Pero ese es uno de los principales retos que tenemos que afrontar, ¿no? O sea, conseguir no eliminar, porque es que también es una realidad que a ver, el control es un poco medir, pero tenemos que medir cómo están los niños. Pero para mejorar esa situación necesitamos ayudar a la familia, necesitamos establecer con ella consensos, criterios sobre cuáles son los problemas y cómo podemos ayudar a solventar esos problemas. Vale. Esto es un poco también el trabajo habitual, ¿no?, de los profesionales: valorar, intervenir y hacer el seguimiento. En la valoración destaco la importancia de valorar también el entorno, cuáles son los soportes sociales, las redes de apoyo que la familia y el niño pueden tener. Y en la intervención, una vez más, la doble flecha, ¿no? Trabajamos hacia adentro de las familias, modificando o tratando de modificar dinámicas, relaciones, fortaleciendo vínculos, etcétera, pero también trabajamos hacia el afuera, con centros educativos y todos los recursos comunitarios. El plan de intervención abarca distintas áreas también. No siempre tenemos que trabajar en todas las áreas, pero lo que sí que es fundamental es que abarquemos las que abarquemos, lo hagamos sea de una manera integral. No perdamos nunca la unidad de la familia ni la unidad de la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Eso de no fragmentar. Vale. Bueno, esto es un poco como como un poco recordar, ¿no? Dentro del abanico de lo primario, de la prevención primaria, de la secundaria, hemos trabajado, ya en un pasado, con proyectos muy bonitos. Y los señalo porque, por ejemplo, nos sentimos muy orgullosas del proyecto que desarrollamos hace años de primera infancia, que representaba acoger a todos los niños que nacían en San Fernando. El pueblo era más pequeño en ese momento, y entonces lo que hacíamos era dar la enhorabuena, con una tarjeta de felicitación del alcalde, y hacíamos unos grupos de trabajo con las madres y los bebés, que nos reuníamos una vez a la semana, y íbamos un poco hablando del desarrollo, del día a día. Bueno, lo más importante, bueno, es importante en sí mismo, pero algo que nos sorprendió y que es realmente importante es cómo nos convertimos en referentes para todas esas familias que ante cualquier dificultad en la crianza familiar, en el colegio, acudían a nosotras. Porque además ahí sí que entramos en un momento, bueno, pues en el momento, quizá uno de los momentos más positivos que puede vivir una familia, ¿no? Hemos trabajado con escuelas de padres y madres, tenemos dispositivos comunitarios como el CRIA, proyectos de participación infantil.
Tengo que decir que trabajamos con estas cosas, algunas de ellas están, ahora mismo no las estamos desarrollando porque la crisis de 2011 y la pandemia han pasado por los servicios sociales como una apisonadora que nos ha condicionado mucho a un trabajo muy asistencial, ¿no? Y que ahora parece que podemos empezar a lo mejor a recuperar toda esta parte más preventiva y más comunitaria. Esta también me ha costado mucho colocar esta diapositiva, parece una tontería, ¿no? Pero no sabía en qué momento hacer alusión a la diversidad familiar, que es también la realidad con la que nos encontramos, un abanico amplísimo de familias. Entonces, hasta que pensé que la manera de resolverlo era ponerlo casi en cualquier lugar, porque la diversidad familiar es una transversal en todo esto que estamos hablando de la protección, de las familias y de los niños. Y por último, o casi último, otra cuestión, otro reto a tener en cuenta, el equilibrio entre ayuda y control, la diversidad de nuestro trabajo y la necesidad de crear vínculos. Necesitamos crear vínculos con la familia para poder trabajar con ella y para poder intervenir con ella, y necesitamos crear vínculos que nos permitan la continuidad de la intervención, aun cuando, porque aquí hay otra cuestión, y es que en las situaciones más graves, cuando se produce una separación, en el momento que el chaval cumple 18 años, muchos tienen que volver a su familia. No todos, se hace un trabajo con ellos también, pero muchos tienen que volver a su familia. Entonces necesitamos que esos vínculos permanezcan para poder seguir trabajando con ellos y seguir apoyando su integración. Los recursos con los que contamos. Bueno, el primero quiero destacar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que nos permite una visión global, una visión única de la familia, nos permite salvar obstáculos y nos permite multiplicar el resultado del trabajo que realizamos. El trabajo en red, bueno, los recursos comunitarios, recursos económicos, el apoyo a las situaciones familiares y otro recurso fundamental en nuestro trabajo, que es la proximidad. Los servicios sociales están muy cerca de la población, entonces es muy fácil acceder, ¿no? Y es muy fácil llegar. Entonces ese es otro valor que nos acompaña en el trabajo. Muchas gracias.